No se puede avanzar en los tratamientos contra el cáncer si no se estudian los tumores, pero para ello tienen que ser los propios enfermos los que cedan su sangre y sus tejidos para la investigación. Es una acción sencilla que en el futuro ayudará a salvar vidas. Para almacenar y controlar las muestras que se obtengan en la comunidad de todo tipo de enfermedades y patologías, se ha creado el Biobanco de Aragón, que se encuentra en el Hospital Universitario Miguel Servet. El objetivo, conseguir avances en medicina y mejorar los diagnósticos. Pero antes de comenzar la investigación, son los médicos los que consiguen las muestras. Los clínicos que están tratando a los pacientes y que ven un interés en guardar esas muestras biológicas para investigación, los que se ponen en contacto con nosotros porque quieren empezar una colección de alguna patología determinada. Entonces son ellos los que citan a los pacientes y les solicitan el consentimiento informado. Cuando las muestras llegan al biobanco, estas son procesadas y almacenadas a la espera de un proyecto para el que puedan ser útiles. Aunque todos los investigadores tienen acceso gratuito a las muestras, deben presentar una idea con posibilidades reales de conseguir resultados para los enfermos, ya que si no es así, no podrán acceder a las muestras que necesitan. Hay que presentar el proyecto, tiene que estar aprobado por el Comité de Ética y el Comité Científico tiene que dar el visto bueno para ver si esas muestras cumplen con los requisitos que ha pedido el investigador y si el proyecto es un proyecto sólido. Las muestras que se almacenan en el biobanco se organizan mediante colecciones en función de las enfermedades a las que hacen referencia. En todas ellas se está trabajando en aspectos muy concretos. Uno de ellos es la identificación de formas nuevas de hipercolesterolemia, de formas nuevas genéticas, y por tanto estamos intentando identificar nuevas mutaciones en genes conocidos, pero sobre todo nuevos genes responsables de hipercolesterolemias familiares. En estos momentos pues estamos centrados intentando poder definir las personas que son susceptibles a padecer hemorragia digestiva cuando toman fármacos para la patología reumática. Lo primero es el diagnóstico, pero el excedente de tejido diagnóstico es el que nos sirve, debidamente utilizado y almacenado, para hacer investigación en él. Entonces lo que hacemos con ese tejido es procesarlo de forma adecuada, congelándolo a menos 80 grados. Además, el biobanco también colabora en otros proyectos como el que se está llevando a cabo desde el año 2009 con los trabajadores de Opel de Zaragoza. El objetivo de este estudio es conocer la salud de los empleados para establecer un perfil de los estilos de vida que condicionan enfermedades cardiovasculares. Mirar cómo es la estructura de la pared de las arterias con técnicas de ultrasonidos avanzadas. Son técnicas que consiguen una calidad de imagen desconocida hasta ahora, una resolución y una definición de la pared de la arteria casi perfecta, y que nos permiten además, por una reconstrucción informática, hacer imágenes en 3 dimensiones de las arterias. El biobanco lleva a cabo muchos proyectos e investigaciones que tienen como principal objetivo conseguir avances médicos que mejoren la salud de las personas y que ayuden a salvar vidas.